Hola, buenos días a todos. Antes de nada, agradeceros la presencia a esta primera presentación de una serie de tres de Novedades de SolidWorks 2017. Yo me llamo Javier Yáñez, soy un consultor de ThinkWorks, en este caso ubicado en la oficina de Madrid. Y el que voy a tratar inicialmente esta primera presentación es dar un paseo por las herramientas más destacables desde el punto de vista de Novedades de SolidWorks 2017. Deciros que normalmente todos los años esas presentaciones versan sobre un determinado elemento, en este caso es un brazo, y este caso, para que lo veáis, es simplemente una empresa que desarrolla este brazo, que es una empresa, y ahí podéis ver un poco cuál es la función del mismo. En este caso, la presentación se va a hacer a través de una versión mejorada del propio brazo, y bueno, nos va a dar pie un poco a ver todas las novedades alrededor del mismo. Bueno, para empezar sin más dilación con las novedades, lo primero que vamos a ver es la parte del interfaz de usuario. Después la parte de croquis, el modelado, superficie, chapa metálica, modelado de ensamblajes y algunas cosas más. Inicialmente, interfaz de usuario, lo que vamos a poder apreciar es novedades en la ruta de navegación, en ocultar y visualizar elementos, visualización de padre e hijos mucho más correcta que la de antes, detalles sobre errores en contexto, comentarios, una herramienta muy útil para definir comentarios y guardarlos, y control de la visibilidad de las calcomanías en los estados de visualización. Bueno, para ver esto, nos vamos un poco a la ubicación del problema. Una de las cosas que vemos es que cuando yo selecciono un elemento, además de dar acceso a todos los errores en el propio explorador, en la propia herramienta de rutas de navegación, han sido completadas. Hay mucha más información ahora. De hecho, incluso puedo acceder directamente a la definición del posible error. Elijo el nuevo plano, le doy OK y ya tengo la posibilidad de solucionarlo. En la siguiente parte vamos a abrir simplemente esta pieza. Como podemos observar, ahora el ojo no solo sirve para visualizar un filtro, sino también para ocultar o visualizar todos los objetos. Y lo que vamos a hacer es, si podemos nuestro foco en qué estoy seleccionando, veréis que las propias líneas de padre e hijo han sido mejoradas, son mucho más eficientes y mucho más claras. Directamente sobre el botón de edición puedo acceder a la información que está errónea. Selecciono las dos, en este caso las dos aristas que tienen la parte mal. Y por otra parte podemos visualizar ahora que esta gestión de selección ahora puede ser ocultada o no. El usuario tiene la posibilidad de ocultarse o no, de ocultar estas herramientas. Aquí tenemos la opción, antes no tenía esa posibilidad. Le damos OK, le damos a aceptar. Igual que aquí, acceso rápido a los errores, simplemente selecciono un elemento, edito y busco la solución. En este caso es que la matriz nos llegaba a solucionarse correctamente. Bien, actualizamos nuestro conjunto y ahora lo que vamos a ver es una de las cosas más interesantes del interface. Es que ahora cuando yo selecciono un elemento que tiene familias o configuraciones, estas familias o configuraciones pueden ser gestionadas desde el punto de vista de visualización de diferentes maneras. Antes solo tenía literal, te las organiza literalmente. Ahora tengo la posibilidad de también numérico y además tengo la posibilidad de, que es muy útil, manual, que donde yo me organizo la gestión del orden como yo precise, como yo quiera. Así, cuando volvemos a nuestro conjunto, si ese es el elemento más habitualmente usado, lo tenemos aquí el primero a nuestra disposición. Bien. Otra de las cosas interesantes es que desde el punto de vista de visualización de comentarios, muchas veces yo me quejaba de que no tenía comentario hasta que no estuviese encima de la pieza o del elemento. Primero, ahora los comentarios se pueden agregar a muchas más cosas que la de antes, prácticamente a todos. Segundo, yo puedo decirle al sistema que visualice en el gestor todos los comentarios, mostrar indicador de comentarios y aparece al lado del elemento que se está mostrando un indicador. Con lo cual yo sé de un plumazo qué elementos tienen algún tipo de comentario o no. Otra cosa interesante es que cuando yo agrego un comentario, aquí le puedo disponer, por ejemplo, a tu la nueva. A cada
Coloco el comentario, le puedo agregar una foto, en este caso una foto de la imagen que tengo ahora, o puedo agregar una foto exterior. Yo puedo venirme aquí, a User Interface, seleccionar en este caso JPG y obtener la foto. Guardo y cierro, y ahora cuando me voy a comentarios tengo a mi disposición una opción para ver todos los comentarios. Entonces me muestra todos aquellos comentarios que he colocado yo o algún compañero mío, bien por jerarquía, por nombre o por fecha. Muy útil. Otra de las cosas interesantes es que perdón, yo ahora puedo gestionar el tema de las pegatinas en azul, los estados de visualización. Ahora puedo controlar todas las calcomanías, que antes no tenía opción a ello. Por otro lado, si seguimos con las novedades, en el entorno de croquis vamos a echar un vistazo a que los contornos ahora pueden arrastrarse a través de un contorno que se llama contorno sombreado, selección de contornos sombreados. Lo puedo además seleccionar con el Alt. Tengo menús agregados, menús adicionales con el botón derecho para que todo lo tenga mucho más al alcance de la mano. Y el sistema internamente tiene una acción que me elimina todas aquellas microlíneas que accidentalmente puedo ir definiendo por error. ¿Cómo funciona esto? Pues vamos a ver. En este caso, lo que voy a operar es sobre este elemento de aquí. Abrimos. Y aquí directamente sobre el croquis, definimos un croquis y accedemos a la nueva herramienta, barra de herramientas que tenemos a nuestra disposición. Hacemos un taladro, por ejemplo, en este caso oblongo. Ya podemos vislumbrar alguna diferencia con el normal. Realmente la diferencia la podemos ofrecer aquí. Contorno de croquis sombreados. El contorno me permite gestionar de una manera mucho más efectiva el movimiento del propio croquis. Lo acerco donde tiene que ser. Selecciono directamente la herramienta y me permite hacer una equidistancia. Y después con el Alt, independientemente de donde yo puedo ir seleccionando los elementos, bien por dentro, bien por fuera. Por ejemplo, este elemento, y con el control, pues este también. Y con este hacer, por ejemplo, un corte. Con el Alt pulsado he sido capaz de seleccionar los contornos que me interesan para hacer el corte que me interesa. Al final lo que logramos es hacer mucho más fácil, sobre todo el movimiento, con el tema de los contornos en el croquis. Y seguimos. Bueno, al respecto de la visualización, lo que llaman ellos Modeling Delights, pues una mejora en la visualización, sobre todo en cortes, que está muy bien, porque yo desde el punto de vista marketing voy a poder previsualizar los cortes de esta forma que estáis viendo. La operación de rosca por fin está ya definida totalmente, en la cual ya puedo definir la rosca independientemente de cómo sea. Matriz circular en 2 direcciones y las caras, ahora voy a poder seleccionar tanto caras como aristas para definir temas de barridos, de corte por barrido o extrusiones por barrido. ¿Cómo funciona esto? Vamos al conjunto que tenemos entre manos. En este caso vamos a operar sobre este conjunto que tenemos aquí. Lo que voy a hacer es abrirlo. Abrimos el conjunto. Este conjunto me va a llevar a enseñaros las posibilidades que hay al respecto de hacer una vista de sección. Donde tenemos las novedades es en este área que tenéis aquí. Componente selección transparente. Le voy a decir que me seleccione de forma transparente este. Aquí indico cuánta transparencia quiero en la inclusión. Y aquí lo que voy a hacer es hacer un recorrido, pues, por ejemplo, más o menos, pues hasta ahí, por ejemplo. Le doy OK. La previsualización ahora es mucho más dinámica, como podéis observar. Ahora me acerco a otro elemento que quiero gestionar, pues por ejemplo a este elemento de aquí, lo abro. Y aquí vamos a explicar la parte que tiene que ver con las roscas. Las roscas, simplemente inserto la rosca. Él me define inicialmente dónde se produce el inicio. Le pongo 2 revoluciones. Le indico aquí que quiero una equidistancia tanto hacia arriba o hacia abajo. En este caso la quiero hacia abajo. Después, tipo de roscas. Aquí tenéis varios tipos. Incluso dentro de una misma rosca podría cambiar el tamaño que me proporciona la norma. En este caso 1. Si la rosca va a ser por corte o por extrusión, le voy a pedir por extrusión. Si la tengo la rosca mano derecha o mano izquierda, o si quiero múltiples inicios. En este caso voy a decir
dos inicios, y en la cara, con lo cual va a tener cara inicial y cara final. En la cara final que me recorte, en este caso le voy a cambiar la condición de inicio, le doy OK. Y aquí podemos apreciar la rosca perfectamente definida. Lo que apuntaba antes al respecto de los barridos es que ahora es mucho más eficaz la definición del barrido porque ya no tengo que copiarme esta cara, puedo utilizarla como parte del barrido, tanto caras como aristas en lo que compete al redondeo. Directamente puedo seleccionar esta cara y puedo seleccionar el croquis de barrido. Otra cosa interesante que hemos mencionado antes es que yo puedo definir ahora una matriz circular. Eso lo podía hacer antes. ¿Cuál es la novedad ahora? Pues que ahora puedo tener dos direcciones. En una dirección configurar un espaciado y un número de elementos y en otra diferente. Incluso lo podía hacer simétrica, con lo cual él me define digamos, la definición simétrica de los cortes. La siguiente cosa que vamos a ver tiene que ver con redondeos y chaflanes. Ahora voy a poder definir chaflanes variables, es decir, la misma operación de chaflán voy a poder definir este de 5, este de 4, este de 3, este de 2. Además voy a poder definir un chaflán definido por dónde acaban las caras, un chaflán variable directamente, en cuanto a posicionar sobre caras y con líneas de retención. Y ahora puedo intercalar o puedo cambiar un chaflán por un redondeo, por ejemplo, cosa que no podía hacer antes. ¿Cómo funciona esto? En este caso lo vamos a ver también en el conjunto. Y para ello me voy a apoyar en esta pieza. Abro la pieza. Bueno, la primera parte tiene que ver con el chaflán. Defino chaflán. Como podéis observar, digamos, el interfaz de chaflán ha cambiado un poquito. En mi caso me interesa este, equidistante, y chaflán, múltiples distancias. Propongo aquí una distancia inicial, pues, por ejemplo aquí 5. Hay 5 y hay 5. Aquí, por ejemplo, le proporciono 4. No solo ahí, sino me interesaría ahí, por ejemplo. Sin embargo, aquí pues quiero proporcionarle 3. Como podemos observar, podemos en una misma operación de chaflán incluir chaflanes con diferente medida. Otra opción muy interesante es la siguiente, en la que, por ejemplo, voy a retorcer a este elemento de aquí. Hemos comentado antes la posibilidad que tenemos ahora, que antes no teníamos, de definir un chaflán con líneas de retención, un chaflán de cara. ¿Dónde está este chaflán de cara? Defino chaflán, elijo el chaflán de cara, cara a cara, él me va a pedir una cara, me va a pedir la otra cara, e incluso si lo necesito, me pedirá líneas de retención. Una línea de retención aquí y otra línea de retención aquí. Como podéis observar, él me hace ya directamente el chaflán variable, apoyándose en las reglas que le he comentado yo. Este chaflán variable antes no se podía hacer y para hacerlo tendríamos que hacer muchas operaciones desde el punto de vista de superficie, cortar con no era nada sencillo. Bien, vuelvo otra vez al final. Y si quiero cambiar este chaflán por un redondeo, lo único que tengo que hacer es editarlo y pedir a SolidWorks que me lo cambie por un redondeo. Si es posible, ya le pido curvatura continua. Muy interesante. Bien. Continuamos. La siguiente parte que vamos a ver es una nueva posibilidad que hay en la que definimos talados en pila. O una nueva novedad en la que podemos configurar, si veis en pantalla, pues un talado con muchas más opciones, empilando o haciendo una pila de talados consecutivos. Esto es muy útil, sobre todo para hacer placas taladradas e incluso placas taladradas muy usualmente definidas cuando estoy trabajando con moldes, sin embargo, donde hay tubos de refrigeración y demás. ¿Cómo abordamos esto? Bien, vamos a abrir un documento, en este caso el que compete Head Hole, y abro el elemento. Lo vamos a hacer con esta pieza de aquí. En principio vamos a hacer una vista de sección para que me deje de una forma más útil editar este taladro. Como podemos observar, en el momento que editamos el taladro, independientemente de cómo sea el taladro, ella me proporciona una serie de herramientas de las que antes no disponía. Le voy a decir que me llega el lado lejano va a ser este.
¿De qué tipología quiero internamente definir el taladro? Pues le voy a decir que no va a ser taladro de espiga, sino taladro de perforador. Aquí le voy a decir qué tamaño quiero, pues en función del tamaño que yo quiera, bien un tamaño estándar o un tamaño que yo configure, porque yo puedo hacer mis taladros favoritos. Voy definiendo la estructura que va a tener mi taladro. El siguiente taladro, el siguiente pila, o siguiente taladro en pila, pues va a ser este, roscado cónico. Va a ser un roscado cónico, pero en este caso el macho para roscar lo quiero de 1,5, y en este caso la distancia de roscado quiero solo 20 milímetros. Ahí la tenéis, 20 milímetros. Ahora voy a apoyar otro, pero en el otro lado de la configuración del taladro, al otro lado, al lado más lejano. Y aquí le voy a pedir igual que un taladro normal, en este caso igual que antes, tamaño de perforador, y le voy a proponer un tamaño más grande, en este caso casi el mayor que tengo en la norma. Le pongo un valor de 1 milímetro y aquí tengo el taladro hecho, que es un taladro en pila, un taladro avanzado. Quitamos la sección, le proponemos un estado de visualización en el que se vean mejores los taladros, y una cosa que me gustó mucho es que yo puedo editar cualquier taladro avanzado y proponer un cambio en mis favoritos. ¿Veis? Yo puedo tener taladros guardados favoritos, los que no utilice, y en el momento que yo quiera disponer de mi taladro. Eso es muy útil. Por otro lado, una cosa que me va a ofrecer una gran ventaja es que ya en el dibujo, en lo que son los planos, cuando yo incorpore la anotación del taladro, él ya va a gestionar de qué se trata cada uno de los taladros. Como veis aquí, él directamente a colocar la noción de taladro, lo cual me va a ahorrar mucho trabajo. Le voy a decir ventana, cerrar todo y voy a seguir con la presentación. En mi caso, la siguiente novedad que vamos a ver es convertir en sólidos. Convertir en sólidos lo que trata de hacer es pues una pieza en la que yo tengo implementado referencias, croquis de seguimiento, planos, ejes. Cuando yo lo guarde como un sólido no pierda esas referencias. Antes, cuando yo guardaba una pieza como un sólido, esas piezas todas se perdían. También lo que tratamos de hacer aquí es, además de preservar las geometrías de referencia importantes, que controlar un poco el acceso intelectual a la propiedad intelectual. Es decir, si yo no quiero que ciertas cosas trasciendan a mi proveedor o a quien lo tiene que fabricar, esto me permite guardarlo como un tocho tonto, por así decirlo, pero preservando la inteligencia que yo le había dado al principio. ¿Cómo funciona esto? Vamos allá. En este caso, vamos a convertir a sólido. Arrancamos el nuestro. Construimos. Nuestra pieza objetivo va a ser esta. Yo abro esta pieza aparte. Como podéis observar, tiene una serie de croquis de layout y de referencias que yo quiero seguir manteniendo, pero todas estas operaciones las quiero quitar. Quiero tener un sólido, por así decirlo, tonto. Botón derecho, primero le voy a dar a control Q para que él genere, botón derecho, convertir en sólido. Él me dice si la quiero convertir, le voy a guardar como, pero aquí lo importante es decirle preservar croquis y geometría de referencia. Le pongo un nombre, por ejemplo, 01, acepto. Ya tengo el frame 01. Podemos observar aquí que el contenido ha sido todo revertido a un sólido, pero sin embargo tengo todas aquí mis referencias. Además, lo importante aquí es que cuando accedo al conjunto, este conjunto actualiza sin problemas. Las referencias las tiene sin problemas, todos los ID las tiene sin problemas, etcétera, etcétera, etcétera. Es más, si voy al plano, abrir dibujo, y abrimos el dibujo, ni se entera que ha habido un cambio, lo cual es muy interesante. Lo que he hecho es cambiar una pieza por otra, frame 01, los globos los he conservado, sin que el sistema se entere, pero, digamos, eliminando de la pieza aquella información que no quiero transmitir. ¿De acuerdo? Muy interesante. Siguiente pauta. Aquí la siguiente pauta es, vamos a meternos ya con el tema de superficies. Bueno, en el tema de superficies, lo que voy a lograr es una cosa que no podía antes. Antes podía hacer un sellado o podía hacer una operación de envolver sobre una superficie. Primero, sobre una, no podía hacer a la vez dos caras, y segundo, solo podía hacer superficies analíticas, es decir, cilindros o conos. Ahora puedo envolver a varias caras y le da igual. Inicialmente
en qué, digamos, en qué superficie lo incorpore. Además voy a poder aprovechar el 3D Instant para poner la geometría y ver cómo está quedando. Y para mí las novedades más importantes en cuanto a superficies es que voy a poder equidistanciar bordes o aristas de superficies. Antes esto solo podía hacer equidistanciando la propia superficie y recortando con esa superficie. Nos va a ahorrar mucho trabajo. Vamos a ello. En este caso, ¿cuál es la herramienta? ¿Cuáles son las piezas que voy a utilizar para enseñarlo? Pues estas dos las abro. Una es esta y otra es esta. Esta primera, lo que vamos a ver es la implementación del logo con la operación de envolver. Estas opciones ya las teníamos antes, estampar, grabar y simplemente hacer una inscripción, es decir, cortar la cara, pero la que no teníamos esta es la superficie spline, que llama spline, es una superficie no analítica. Seleccionamos la superficie, además de estas superficies de no ser analítica puedo seleccionar dos caras o tres sin problema, le doy 1 milímetro de espesor, ¿no? Y aquí podemos observar el resultado, ¿veis? Aquí tenemos el resultado. Vuelvo a colocar la normal a él para que veamos otra cosa en el que yo puedo gestionar también el movimiento con el 3D Instant de una forma muy sencilla. No solo la creación del elemento, sino la posición del mismo. En la siguiente herramienta que vamos a ver sobre esta pieza, es una herramienta principalmente hecha de superficie, por y para los que trabajan con superficies. Bueno, para verlo, lo que voy a hacer es retroceder a esta operación. ¿Y dónde la voy a encontrar? Pues en croquis, y es esta herramienta de equidistanciar superficie. Es muy interesante porque yo equidistancio la superficie, le digo qué borde quiero equidistanciar, qué valor, no solo por un lado sino para el otro, es entera de las superficies y de su unión, puede ir implementando diferentes superficies o toda la cara. Y lo que voy a hacer ahora es simplemente equidistanciar toda la cara, vamos a poner 7 milímetros. ¿Y para qué nos sirve esto? En muchas ocasiones se utiliza para recortar superficies. Voy a superficie, le pido recortar superficie, esto es lo que me quiero quedar y tengo una superficie recortada. Si me voy aquí, le digo que avance hasta el final, con lo cual va a redefinir todas las operaciones que tenía y ahora le voy a pedir que me dibuje un redondeo. Aquí. Aquí le voy a pedir que me seleccione las dos y que me ponga, pues por ejemplo, 5 milímetros. Tenemos el tema resuelto. Esto, sin esta herramienta, tendría que dar muchísimas vueltas y trasladar, digamos, la función a superficies, hacerlo todo por superficies. Bueno, pues aquí tengo una herramienta que me facilita la vida. Elementos de chapa. Por un lado, voy a poder definir, y es lo más importante para mí en cuanto a novedades de chapa, pues un desahogo. Cuando nos estamos encontrando con 3 pliegues, esto no lo podía hacer antes lo podía hacer en 2 pliegues, pero no en 3. Y esto es una herramienta que necesitaba sí o sí para mucha de la gente que se dedica a hacer carnados, elementos de chapa, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora también puedo trasladar toda la tabla de punzones cuando hago una pieza derivada o simétrica, antes no podía, y ahora han redefinido la operación de extrusión con cortes, una chapa metálica, optimizando el corte. Es decir, ahora sí voy a poder hacer un corte sobre la chapa de una forma correcta. Vamos a abrir primero este, que es el que tiene que ver con los cortes en la chapa. Veis que lo que hace realmente este corte, lo tenemos editado aquí, es un corte de la chapa, pero el corte que hace la chapa, si observamos cuando lo tocamos, no es un corte correcto. El corte normal no es un corte correcto. Además de no ser un corte correcto, ahora cuando detectamos interferencias, define interferencias, con lo cual no es correcto ese corte. Bueno, pues ahora eso ha sido modificado y ahora puedo definir, optimizar geometría, y ya me hace el corte correcto. Y si observamos ahora el corte, es perfectamente correcto. No hace esas cosas raras que hacía antes. Pero para mí la novedad principal radica en esto que os vamos a enseñar. Que es que ahora puedo definir desahogo en una esquina en el que confluyan más de 2 pliegues. Además, el desahogo no tiene ningún tipo, digamos, de limitación. Pueden ser desahogos como los estamos utilizando hasta ahora, ¿no?
Deshago rectangular, deshago circular, deshago rasgado, cilíndrico, oblongo. Donde vamos a verlo mejor quizás es cuando abramos el plano. Abrimos el plano y aquí los podemos observar. Es un deshago además que, como observáis, se da tanto en el 3D como en el 2D. Es una cosa que se demandaba bastante. Entonces tengo el circular, rectangular, deshago rasgado, el redondeo, otro rectangular. Muy útil, sobre todo para la gente que necesitaba este tipo de deshagos, que era bastante. Seguimos. Bueno, mejoras en cuanto a lo que tiene que ver con ensamblajes. Primero, mejoras en cuanto a la visualización. Ya puedo definir que los nombres de las configuraciones de estado de visualización que no estén presentes me los oculte. Es decir, aquellos elementos que solo tienen la configuración, nombre de configuración predeterminado, los clásicos, que solo tienen esa configuración, que no se dice ahí la descripción. Los componentes, hay una nueva visualización que me permite definir un grupo de componentes, todos los componentes que sean iguales me los agrupan en un punto. Ahora las relaciones de posición han sido mejoradas, ahora veremos por qué. Y por último, ahora puedo guardar un ensamblaje como una pieza sin que se rompan las referencias, es decir, conservando las referencias. Es una cosa que podía hacer antes, pero tenía que ir redefiniendo todas las referencias. Bueno, pues eso ya no va a pasar más. Voy al conjunto. Entonces aquí en el conjunto lo que voy a hacer es simplemente abrir el modelo que me proponen, en este caso este. La primera posibilidad que voy a tener ahora, bueno, es que ahora para mí es una de las principales. ¿Por qué? Porque esto lo hacemos todos los días. Relacionar elementos lo hacíamos todos los días. ¿Qué ocurría antes? Cuando yo pedía que esta cara me la relacionase con esta cara, pues lo que hacía era esta cara ponerla coincidente con este plano, pero donde tocase el punto. Ahora cuando yo selecciono una relación de posición, le pido a una relación de posición entre este punto y este punto, él directamente me la posiciona en el punto que toca, que es lo importante. Si seguimos, pues por ejemplo esta cara la quiero posicionar con esa, concéntrica, ok, o esta cara la quiero relacionar paralela con esta, eso inicialmente era antes correcto. Otras cosas interesantes que tengo ahora es que cuando redefino las típicas relaciones de tornillo o de caras cilíndricas con cónicas o de caras cónicas con cónicas, ya el sistema responde correctamente. Es decir, la primera opción que me da ya va a ser la correcta. No voy a tener que estar dando con el tabulador, que es lo que pasaba antes cuando las relaciones no eran correctas. Desde el punto de vista del gestor, como hemos dicho antes, ahora tengo la posibilidad de darle botón derecho, de pedirle al visualizador en el gestor no mostrar nombres de configuraciones o estados de visualización si solo existe uno, lo cual me hace, digamos, el gestor mucho más limpio, mucho más simple. Y también tengo otra opción dentro de la visualización del gestor que lo que pone es instancias de componentes en grupos. Lo que hace es coger todos los componentes que sean iguales y las agrupa. Esto es muy interesante, sobre todo cuando tenemos grandes conjuntos. Ojo que no me cambia la estructura del conjunto, pero sí me hace el conjunto, la visualización del gestor de elementos mucho mejor, mucho más eficaz. Por último, lo que tiene que ver con ensamblaje, aunque como hemos dicho existen mucho más novedades, pero estas son las que hemos elegido. Lo que voy a hacer es abrir este conjunto, en este caso este motor, abro el motor, y lo que voy a hacer es simplemente archivo, guardar como. A partir de aquí no parece que haya ningún cambio, pero cuando le permito que le digo que me lo guarde como pieza, aquí tenemos el principal cambio, preservar referencias geométricas. Voy a guardarlo como una pieza. El guardar como una pieza ya sabéis que lo que hace es sustituir cada uno de los elementos por sólidos tontos, por así decirlo. Y ahora cuando voy a mi conjunto y reemplazo en mi conjunto, cuando voy a mi conjunto para hacer el reemplazo, a ver si lo encuentro, aquí lo tengo. Simplemente selecciono el conjunto, le doy botón derecho y cuando voy a reemplazar componente, ahí está, reemplazar componente, reemplazo mi conjunto por la pieza que yo he elegido. Esto es lo importante, que él ha cogido todas las referencias, que no me ha dado ningún error, que él internamente ha guardado todos los nombres de las caras para que no haya ningún problema. Es más, si abro el conjunto, desde el plano desde el conjunto, podemos observar que tampoco ha habido ningún problema en cuanto a las referencias, en cuanto a los globos, nada de nada. Es decir, ha entendido
que hay un cambio de referencias, pero las ha integrado directamente, tanto en conjunto como en plano, cosa que me permite simplificar muchos de aquellos elementos que yo traslado desde una web, de librerías, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, siguiente. Una de las cosas más interesantes, que es lo que se llaman relaciones de posición magnética. Es una de las novedades que a mí más me ha impactado. Primero, puedo definir en qué elementos y dónde quiero ese magnetismo, esa propiedad magnética, ya veremos un poco qué es a la posteriori, y hay ciertas mejoras en Speedpack, no solo en la rapidez, sino en la edición. Ahora puedo incluir dentro del propio Speedpack pues croquis, curvas y planos que antes no podía incluir. Ya sabéis que el Speedpack es una forma de aligerar los conjuntos. Bien, cómo es este tema? Vamos a ello, vamos a SolidWorks, vamos a abrir un conjunto, en este caso el conjunto que vamos a ver en Magnetic Mates, y abrimos el conjunto. Dejamos que abra el layout. Bien, vamos a abrir otros dos conjuntos que me van a interesar. Y ahora me voy a posicionar en el que me interesa, en el layout. Bueno, queda claro de qué equipo soy, evidentemente. Bueno, ¿cómo es? Primero, ¿cómo es que carga tan rápido y que, digamos, la gestión visual es tan rápida? Bueno, porque lo tengo en Speedpack. Tengo muchos elementos definidos en Speedpack. Si le doy al Alt-S, pues podéis ver aquí qué elementos no ha cargado. Le vuelvo a dar al Alt-S para que desde el punto de vista, digamos, de interface no se note que no tengo cargado muchas de las cosas. Ahora incorporo uno de los elementos que tengo. En este caso, insertar componentes, y voy a pedirle que me inserte ese de aquí. Entonces, con el tabulador, cuando inserto yo un elemento, lo podía girar, y veis, esos puntos son los que llaman puntos magnéticos. Simplemente lo acerco, lo suelto al punto magnético y ella se posiciona. Tan fácil como lo veis. Ahora incorporo otro componente, insertar componente. De la lista de componentes que tengo, pues igual, incorporo ese. Con el tabulador voy girando hasta que encuentra su posición. El tabulador me permite ir cambiando la posición hasta que encuentre la posición que yo estoy deseando colocar. Por otro lado, si yo tengo uno ya puesto con el Magnetic Mate, podía arrastrarlo, desconfigurarlo, ahí lo tenemos, y engancharlo. ¿No? Ahí lo tengo enganchado. Igual que este tiene un Magnetic Mate, simplemente lo acerco hasta que él posicione solito el elemento. Y este, que está trabajando aquí muy lejos, lo acerco. Es más, podría incorporar elementos nuevos como un motor. Ahí lo tengo incorporado. En el momento que enganche el Magnetic Mate, él le va a dar vuelta, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué esto posible o por qué primero es tan accesible? Pues lo vamos a ver ahora mismo. En este elemento, podemos verlo en este, bueno, este me da igual. En este elemento, veis que aquí tengo digamos una operación que me marca las referencias que tiene cogidas. Por un lado, a qué distancia tiene el suelo, y por otro lado tiene dos conectores. Le doy botón derecho, editar operación. Aquí podemos observar, primero, picando dos veces en el elemento, qué punto está agarrando, en este caso aquí, y qué cara está asociando para hacer la relación de posición. Y por otro lado, en otro lado, pues qué punto está utilizando como punto, digamos, magnético, y qué cara va a utilizar para mostrar la coincidencia, para colocar la coincidencia. Muy interesante esto de Magnetic Mates. Bueno, vamos con la última. Y la última tiene que ver con el controlador de referencia de posición. Esto ya era una novedad que ya se sacó la vez pasada. Era muy interesante, que me podía definir de una forma muy sencilla cada una de las posiciones. ¿Novedades que aparcan ahora? Las novedades que aparecen ahora es principalmente es que ahora puedo crear la configuración en cada uno de los estados. ¿Cómo funciona esto? Vamos a ello. Pues simplemente voy a arrancar el elemento, Mate Controller, arranco el elemento, ya lo tengo aquí arrancado, me voy al Mate Controller que estaba abajo, botón derecho, edito la definición, aquí tengo las diferentes posiciones que he ido guardando, estas son las diferentes posiciones. Lo interesante ahora es que cuando yo cojo una posición,
puedo decirle que me cree una configuración de la posición. Cuando me voy a otra posición, pues por ejemplo, pickup, otra. Y cuando voy al Open Grid, otra. Le doy OK. En este caso me ha creado 3 familias, 3 configuraciones, 3 posiciones, ¿no? Esto no lo podía hacer antes. Esto desde el punto de vista del plano también repercute mucho, porque si yo voy a abrir el plano del que depende, le doy a abrir, pues aquí, claro, aquí ya puedo acceder a cada uno de los elementos. Pues en este quiero, pues, el home. Sin embargo, en este quiero el pickup. Y en este quiero el main controller open. Aquí lo tenemos. Bueno, pues en esta primera presentación es principalmente lo que quería comentaros. Muchas gracias por la asistencia y nos vemos en el próximo tip dedicado a la segunda presentación de novedades que en breve anunciaremos. ¿De acuerdo? Gracias y hasta la próxima. Adiós.